Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de probabilidades y estadística. En clases anteriores revisamos qué son las distribuciones discretas de probabilidad, cómo se definen y algunos ejemplos. Y ahora toca hacer lo mismo con las distribuciones continuas. ¿Qué es una distribución continua de probabilidad? ¿Cómo se define y qué propiedades tiene? Es lo que vamos a revisar en esta clase. Y también vamos a ver algunos ejemplos de distribuciones continuas de probabilidad. Distribución gamma, la distribución normal, la distribución Weibull, distribución exponencial y no me acuerdo cuál otra, pero ahí las vamos a revisar. Como siempre, todas estas cosas las puedes encontrar escritas en la página web, el enlace te lo dejo en la descripción. Y si todas estas cosas te ayudan a entender estas materias y eres feliz, ahí tú le dejarás un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas. Y si por el contrario no entendís ni una cuestión, ahí tú escribes tus comentarios y yo te los respondo. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, entonces vamos a partir preguntándonos qué son las distribuciones continuas de probabilidad. Para ver qué diablos es esto que llamamos distribución continua de probabilidad, tenemos que ver un poco qué son las variables aleatorias. Una variable aleatoria, hemos visto, es una función que partiendo de un espacio muestral va a dar algún conjunto que llamamos x. Lo normal es que este x sean los números reales, decimos que es una variable aleatoria real. Ahora, lo que define esta variable aleatoria como continua o discreta es el espacio muestral. El espacio muestral, ya que este puede ser continuo o discreto. El espacio muestral puede ser continuo o discreto. En el caso discreto, los espacios muestrales discretos están formados por conjuntos finitos o infinitos innumerables. Y un ejemplo de este caso vendrían siendo los naturales. En cambio, los que son continuos son conjuntos infinitos y no numerables. Y ejemplos de esto vendrían siendo los R, los reales, o subintervalos de los reales. Bien, teniendo entonces claridad sobre lo que es una variable aleatoria, nos preguntamos ahora qué es una función de distribución. Entonces, si recordamos cómo se definían las funciones de distribución, decimos lo siguiente. Si x, esta x, es una variable aleatoria, la función de distribución de x, de esta variable aleatoria, es una función, digamos así, f de x para un cierto valor x pequeño, que es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese valor de x dado. Entonces, recordemos, esto de aquí es la variable aleatoria. Esa es la variable aleatoria. Y esto de acá es algún valor dado. Algún valor dado. Lo que estamos calculando aquí es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que algún x. Es decir, esto es la probabilidad de que ocurra un evento de la forma omega tal que el x evaluado en omega sea menor o igual que x. Esto de acá es un evento. Todo esto. Y estos omegas son objetos del espacio muestral. Entonces, si el espacio muestral es un conjunto continuo, corresponde a este tipo de cosas, vamos a tener una distribución continua de probabilidades. Ahora, para poder hacer cuentas con las funciones de distribución continua, necesitamos algunas cosas extras. Con esto va a ser un poco difícil. Para definir una función continua de probabilidad, una función de distribución, vamos a recurrir a lo que llamaremos una densidad. Diremos lo siguiente. Diremos que una variable aleatoria x tiene una distribución continua de probabilidad si existe una función f de x, y esta cosa va a ser una función que parte de los números reales y entrega reales positivos, y le vamos a unir el 0 porque también puede ser 0, que llamaremos densidad de la variable aleatoria x. Será la densidad de x, y esta densidad es tal que la probabilidad de que esta cosa esté contenida en algún conjunto A va a ser igual a la integral sobre ese conjunto A de f de x
aplicado a este valor x de x. Y esto se tiene que cumplir para todo A subconjunto de los reales. Voy a ordenar esto un poquito. Ahí está. Entonces, si tenemos esto, a partir de esto podemos reconstruir las cosas que están ocurriendo aquí arriba. Para eso basta notar con que, por ejemplo, si A es igual a un conjunto, digamos este conjunto A, B, entonces la probabilidad de que el X esté contenido en A es la variable aleatoria. Esta cosa es lo mismo que la probabilidad de A menor que X, y esto menor o igual que B. Entonces, como el A es este conjunto, esta cosa me quedará como una integral de A hasta B de f de x aplicada al x pequeño de x. Y si hiciéramos este A igual a menos infinito, por ejemplo, si A es igual a menos infinito y tomamos B igual a X, entonces vamos a tener lo siguiente. La probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que ese pequeño X va a ser igual a la integral de menos infinito hasta X de esta función de densidad sobre t de t. Esta cosa es una variable muda, así que da igual el símbolo que yo utilice. Aquí he decidido ponerle una t para evitar la confusión con esa x. Y esto de acá es lo que llamamos la función de distribución de x. Ahora, además, para que esto sea una función de distribución de probabilidad, es necesario que ocurra lo siguiente. Es necesario que la integral de menos infinito a más infinito de la función de densidad sea igual a 1. Si esto no se cumple, entonces no es una función de distribución de probabilidad. Si vas al video sobre variables aleatorias y distribuciones de probabilidad y buscas las propiedades de las distribuciones de probabilidad, te vas a dar cuenta de que la propiedad C dice lo siguiente: límite cuando el x tiende a más infinito de f de x, esta cosa tiene que ser 1. Pero si miras estas cosas que están acá, eso es equivalente a decir que límite cuando el x tiende a infinito, la integral de menos infinito a x de f de x, aquí vamos, t de t, esa cosa tiene que ser 1. Pero ese límite es exactamente lo mismo que integral de menos infinito a más infinito de la función de densidad de t. De ahí viene todo eso. Te voy a dejar el enlace por aquí arriba para que te lleve al minuto exacto donde se explica eso. Ahora retomemos esta parte de aquí. La voy a pintar de color. Retomemos esto. Esto de acá y esto de aquí. Tenemos lo siguiente. La función de distribución sobre la variable aleatoria x aplicado a este valor x tiene la siguiente forma, es integral, ¿no es cierto? Es una integral de menos infinito a x de la función de densidad. Si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, se tiene que si f de x es una distribución continua, entonces esta función de densidad, que es la derivada de esta cosa, esa función también es continua. También es continua. Como estas funciones son continuas, se va a tener que la probabilidad de que x pequeño sea igual a la variable aleatoria, esto va a tener un valor de 0. ¿Por qué va a ocurrir eso? Muy sencillo. No amerita mucha demostración, pero lo voy a hacer igual. Ocurre que la probabilidad de que x sea igual a un valor x pequeño de la variable aleatoria, esto es lo mismo que límite cuando el t tiende a x más de la función, ¿no es cierto? De la función de distribución aplicado t menos el límite cuando el t tiende a x menos de la función de distribución. Si la función es continua, estos dos límites tienen que ser iguales. Si son iguales, esta cuestión te va a dar 0. Es por eso. Esto de aquí es la propiedad de las distribuciones de probabilidad. Te voy a dejar el enlace por aquí. Te voy a dejar el enlace que va a llevar al video donde se estudian las propiedades de las distribuciones. Ahora, ¿qué se necesita para producir una densidad de probabilidad? Una función de densidad. Lo único que se necesita para producir una función de densidad es una función f que sea positiva.
mayor o igual que 0. Y además que la integral entre menos infinito y más infinito de f sea igual a 1. Si f cumple con esto, entonces f es una función de densidad. Y por lo tanto podemos definir una función de distribución a partir de esa función f a través de la integral de menos infinito a x de f de t de t. Y esta cosa va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que el x. Así de sencillo. Y gráficamente esto lo podemos entender de la siguiente manera. Esta f puede tener un gráfico de este estilo, cualquier cosa media rarífica. Lo importante es que el área bajo esta curva, sobre todos los reales, sea igual a 1. Y cuando calculamos la probabilidad de que el x sea menor o igual que un x cualquiera de acá, el x grande, la variable aleatoria, lo que estamos calculando es el área que está aquí. Y si esto lo desplazamos hasta acá, estamos sumando esa área. Entonces esa es la forma de una distribución de probabilidad. Lo que estamos es calculando una porción de área dentro de un total que tiene área 1. Habiendo revisado estas cosas, ahora podemos revisar las 5 distribuciones continuas más aterradoras de la Deep Web. Número 1. Distribución exponencial. Una función de distribución exponencial con parámetro alfa mayor que 0 es una función f de la forma f de t igual a 1 menos exponencial de menos t sobre alfa cuando el t es mayor o igual que 0 y 0 cuando el t es menor que 0. Esto de aquí es la función de distribución. Y a partir de esto se tiene que la función de densidad, de esta distribución va a ser un f de t igual a 1 sobre alfa exponencial de menos t sobre alfa y 0. Esto es cuando el t es mayor o igual que 0 y esto aquí cuando el t es menor que 0. Esto es sencillo de verificar porque basta con notar que este f de t o f de x, vamos a poner f de x, esto es integral de menos infinito hasta x de este f de t de t. Basta con hacer la integración y se va a llegar a lo que está allá arriba, considerando esos límites de integración. Si tenemos una variable aleatoria con distribución exponencial, vamos a escribir x, la variable aleatoria tiene distribución exponencial con parámetro alfa. Y a partir de esto tenemos que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que este x pequeño, esto va a ser igual a ese f de x sobre x igual a esto que está aquí arriba. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Voy a borrar esta raya mientras tanto. Voy a copiarme esto. Y para adaptar las cosas que tengo aquí a lo que acabo de escribir, lo único que tengo que hacer es cambiar este t por el x pequeño y ya estamos listos. Entonces, si la variable aleatoria tiene distribución exponencial con parámetro alfa, entonces esa es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese x pequeño. ¿En qué contexto aparece la distribución exponencial? Esta cosa emerge desde el contexto de la distribución de Poisson. ¿Qué ocurre con la distribución de Poisson? Imaginemos que tenemos una muestra radiactiva. Entonces, esta cosa emite partículas espontáneamente con alguna frecuencia. Llamemos a esa frecuencia media, la vamos a llamar c. Es decir, en promedio, luego de un intervalo de tiempo c, esta cosa emite una partícula. Es un proceso temporal de Poisson. Entonces, si observamos la cantidad de tiempo t en que se emite la primera partícula, veremos que t tiene una distribución exponencial. Y esta distribución exponencial tiene parámetro 1 sobre c. Y como consecuencia de esto, la probabilidad de que la variable aleatoria t sea mayor o igual que un t pequeño dado, esta cosa va a ser igual a exponencial de menos c por t. Esto de aquí es la probabilidad de que la primera partícula, se emita en un instante t grande mayor o igual que un cierto t pequeño dado. Aquí estamos hablando de la primera partícula emitida. Y vamos a ver
que esto tiende rápidamente a 0 cuando este t pequeño es muy grande. Número 2. Distribución uniforme rectangular. Una distribución uniforme rectangular sobre un intervalo a, b es aquella que se define a través de la siguiente función de densidad. F de x va a tener esta forma: 1 sobre b menos a, cuando el x está en el intervalo a, b, y 0 en otro caso. A partir de esto tenemos que la función de distribución de una variable aleatoria x que tiene distribución uniforme rectangular va a ser de la forma integral de menos infinito a x de esta f de x. Bueno, aquí tengo que escribirlo con otra variable distinta, o si no te va a confundir. Este es f de x, aquí queda t de t. ¿En dónde se aplica este tipo de distribuciones? Imagínate esta situación. Tienes un pequeño carril. Esta cosa está puesta sobre el eje X. Y esta cosa va desde el punto A hasta el punto B. Y dentro de este carril tú vas a tirar una pequeña esfera que va a rebotar elásticamente contra los bordes. La tiras con cierta fuerza. Debido al roce con la superficie, esta cosa se debería detener en algún lugar, ¿cierto? Se detenga, supongamos que se detiene ahí. Entonces, a partir de esta función de distribución, tú puedes calcular la probabilidad de que se detenga dentro de un cierto intervalo. Pongámosle aquí C y D. ¿Cómo harías eso? ¿Cómo calcularías la probabilidad de que la posición de esa pequeña esfera esté entre C y D? Es muy sencillo, solamente tienes que calcular la función de distribución aplicado en D menos la función de distribución aplicado en C. Con esta primera parte calcularías la probabilidad de que la esfera se detenga en esta parte que voy a marcar en verde, y esto va hacia atrás, ¿no es cierto? Hacia el infinito. Y con esta segunda parte calcula la probabilidad de que esta cosa se detenga de aquí hacia atrás. Entonces, sacando la diferencia, te va a quedar esto que marco en amarillo, la probabilidad de que se detenga ahí. Ese es el uso de la función de distribución uniforme rectangular. Cuando una variable aleatoria x tiene distribución uniforme rectangular, uno escribe así: uniforme con parámetros a, b. Esos parámetros a, b se refieren precisamente a estos elementos, a los que marco aquí en amarillo. El tamaño del intervalo donde podría caer esta esfera y los contornos. Y ahí está. Distribución uniforme rectangular. Número 3. Distribución normal o gaussiana. La distribución normal o gaussiana tiene dos versiones. Hay una que se llama normal estándar y otra simplemente normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Este mu es lo que llamamos media y el sigma cuadrado es la varianza. O también se usa simplemente sigma. Esta es la desviación estándar. Vamos a estudiar primero la distribución estándar. Entonces, vamos a poner aquí distribución normal estándar. Se define la función de densidad de la distribución normal estándar a través de esta función. Le damos phi 0,1 de x. Y esta función tiene la siguiente forma: 1 sobre raíz de 2 pi exponencial de menos x cuadrado medios. Debido a esa definición, a la presencia de esa exponencial, se tiene que esta función phi 0,1 de x es siempre mayor que 0, no es igual a 0 nunca, es mayor que 0. Y además de esto, se puede probar que es una función de densidad porque la integral de esta cosa, cuando el x va de menos infinito a más infinito, esto es igual a 1. ¿Cómo podemos corroborar eso? Vamos a poner aquí demostración. Si queremos demostrar que esto de verdad ocurre, vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir un objeto que se llama y este objeto que se llama y es la integral de menos infinito a más infinito
de phi 0,1 de x. Y luego voy a calcular el valor de y cuadrado. ¿Cuánto será y cuadrado? El y cuadrado es el producto de esta cosa por sí misma. Lo voy a copiar. Ahí está. Ahora esta x que aparece acá son variables mudas. Yo las puedo cambiar. Así que puedo escribir sin ningún problema lo siguiente. Tomo esta integral, la dejo tal cual. La multiplico por integral de menos infinito a más infinito de phi 0,1. Y aquí le pondré y de i. Si reemplazo la definición de esta función de densidad, voy a obtener integral de menos infinito a más infinito de 1 sobre raíz de 2pi exponencial de menos x cuadrado medios de x por la integral de menos infinito a más infinito de 1 sobre raíz de 2pi exponencial de menos y cuadrado medios de i. Yo puedo juntar estas dos integrales. Me va a quedar 1 sobre 2pi integral de menos infinito a más infinito, integral de menos infinito a más infinito de exponencial de menos x cuadrado más y cuadrado medios de x, y. He juntado las variables de integración. Ahora, esta cosa yo la puedo pasar a coordenadas polares, ¿sí? A través de lo siguiente. X igual a r coseno de teta y igual a r seno de teta. Voy a dibujar el plano cartesiano por acá. Fíjate que esto de aquí lo que me está diciendo es que estoy integrando todo el plano R2. A ver, voy a dibujar bien esa letra. R2. Estoy integrando todo el plano. Aquí está el eje X y para acá está el eje Y. Entonces me estoy moviendo en todas las longitudes sobre el eje X y en todas las longitudes sobre el eje Y. Ahora quiero hacer lo mismo pero en coordenadas polares, o sea, con un radio y un ángulo. Entonces, para hacer eso, tengo que decir que el radio está contenido en el intervalo 0 al más infinito y el ángulo va a estar contenido en el intervalo 0 a 2pi. Y además voy a necesitar este diferencial, el diferencial de x, y. Esa cosa lo puedo obtener a través del determinante de la matriz jacobiana, x, y de r teta. Lo puedo escribir de esa forma. Y este determinante se puede calcular y da r. ¿Cómo se calcula esa cosa? Es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es recordar qué significa esta cosa. Esta cosa es de x a de r, de y a de r, de x a de teta, de y a de teta. Vamos a poner el igual acá, el r teta. Entonces, si calculo estas derivadas parciales, las calculo a través de esto. La derivada de x con respecto a r me da coseno de teta. La derivada del y con respecto a r me da seno de teta. La derivada del x con respecto a teta me da menos r seno. Y la derivada del y con respecto a teta, r coseno. Aquí pongo el de r teta. Voy a hacerme un lado. De r teta. Entonces calculo el determinante de esta cosa. Me queda r coseno cuadrado menos el producto de estos dos. Pero con este menos se me hace un más r seno cuadrado. Toda esta cuestión está multiplicando al de r teta. De aquí yo puedo factorizar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta de r teta. Esta cosa da 1 y aquí me queda r de r teta. Y ahí tengo el cambio de variables completo. Así que si hago eso, puedo reescribir esa integral. Voy a tener lo siguiente. Ay, no llego más abajo. Lo voy a escribir aquí al ladito. Si hago esta cosa, esta integral se me transforma de la siguiente manera. A ver, esto estaba acá. Voy a borrar esto, lo voy a encoger. Voy a poner por aquí. Y este igual lo voy a mover acá abajo. Aquí voy a continuar. Me queda 1 sobre 2pi, la integral doble, exponencial. Si calculo x cuadrado más y cuadrado a partir de esto, puedo hacerlo aquí. X cuadrado más y cuadrado. Esta cosa es r cuadrado coseno cuadrado teta más r cuadrado seno cuadrado teta factorizando por r cuadrado. Todo esto da simplemente r cuadrado. Así que me queda menos r cuadrado medios por el de x, y. El de x, y lo tengo por acá.
lo obtuve a través del determinante de la matriz jacobiana. Es R de R de teta. Aquí queda R de R teta. Y esta integral sigue siendo sobre todo R2, al igual que acá. Pero los límites de integración ahora los puedo expresar en términos de R y de teta. Y esto nos lo revela esto de aquí. Así que esta integral queda 1 sobre 2pi. Lo podemos escribir así. Integral de 0 a 2pi. Integral de 0 a más infinito. Exponencial de menos R cuadrado medios. R de teta. Y esta integral ahora es fácil de calcular. Porque esto que está acá no depende de teta. Así que podemos escribir 1 sobre 2pi. Integral de 0 a 2pi de teta por integral de 0 a más infinito de exponencial de menos R cuadrado medios por R de R. Entonces, este 2pi se va a multiplicar con esto de acá, que va a dar 2pi por esta otra integral de 0 a infinito de exponencial de menos R cuadrado medios R de R. Estos dos se matan. Y nos queda calcular esa integral solamente. La voy a escribir aquí abajito. De 0 a más infinito de exponencial de menos R cuadrado medios R de R. ¿Cómo calculamos esta integral? Esta cosa no es difícil. Basta con hacer una sustitución simple. Voy a hacer U igual a menos R cuadrado medios. Y esto implica que el de U es igual a menos R de R. Así que aquí puedo escribir menos du es igual a R de R. Entonces observo que esto lo tengo aquí y eso lo tengo acá. Así que esta integral la voy a resolver primero indefinida. A partir de esto tengo que la integral de exponencial de menos R cuadrado medios R de R. Esta cosa la puedo escribir como integral de exponencial de U por menos de U. Y esta integral no es otra cosa que menos exponencial de U, más constante. Y esto de acá, si quito la sustitución, me queda menos exponencial de menos R cuadrado medios más la constante. Entonces, esto de aquí implica que la integral de 0 al infinito de exponencial de menos R cuadrado medios R de R, esa cosa es igual a menos exponencial de menos R cuadrado medios, evaluado entre 0 y más infinito. Y esta cosa te da menos exponencial de menos infinito cuadrado medios. Aquí esto es como un paso al límite. Menos exponencial de menos 0 cuadrado medios. Esto de aquí se te hace 0. Menos con menos se hace más. Y esto de acá es 1. Entonces todo esto te queda 1. Por lo tanto, esta integral que tenemos aquí al principio, ¿cierto? Esa cosa, ese i cuadrado que es igual a esto, que es igual a esto otro, que es igual a esto otro de acá, que es igual a esto de aquí, que es igual a todas estas cuestiones, va a dar a 1. Entonces, de aquí tenemos que el i cuadrado es igual a 1. Y esto implica que el i es igual a 1. Aquí uno podría decir que el i también podría ser igual a menos 1. Pero no olvidemos que el i es igual a la integral de 1 sobre raíz de 2 pi exponencial de menos x cuadrado medios de x entre menos infinito y más infinito. Y esta cosa es siempre mayor que 0, no puede ser negativa, así que esta cosa no. Es por eso que esta cosa solamente puede asumir el valor 1. Es 1. Y por lo tanto, esta función que tenemos por aquí, ese phi01, es una función de densidad, porque satisface estas dos cosas que ya habíamos visto antes. Que la función de densidad tiene que ser una cosa positiva, mayor o igual que 0. Aquí solamente es mayor, pero el igual no es necesario. Esta también se cumple. Y que la integral entre menos infinito y más infinito sea igual a 1. Esta es la que nosotros llamamos distribución normal estándar. Y tiene el chiste de que puedes hacer lo siguiente. Puedes hacer esto. Te define la función de distribución, la 0,1 de x. Esta cosa es igual a la integral del phi01 t de t de menos infinito hasta x. La figura de esta función es la muy conocida, es así, la típica figura de una distribución normal. Y lo que hacemos cuando calculamos esta cosa hasta un valor x es calcular una probabilidad de que un cierto x sea menor o igual que ese valor x. Eso de ahí.
Entonces, dado que se cumple esto que está acá, que es integral entre menos infinito y más infinito sea igual a 1, quiere decir que esta área bajo la curva, bajo toda la curva, mide 1. Y por lo tanto, cuando calculas la función de distribución en algún valor x, lo que haces es poner un x en alguna parte y calcular esa área, que va a ser una fracción de 1. Puedes poner el x por acá y calcularás toda esa área. Y así. Ahora, esta cosa se le llama distribución normal estándar porque estamos asumiendo mu, la media igual a 0 y la desviación estándar igual a 1. O la varianza, sigma cuadrado igual a 1. Esto de acá es la desviación estándar. Y nos habla de qué tan dispersados están los datos. Este nos habla del promedio. Aquí está centrado en x igual a 0. Para casos más generales tenemos la otra distribución, la que llamamos simplemente distribución normal con parámetros mu sigma cuadrado. Veamos cómo es esa cosa. Voy a alejarme un poco y me voy a ir por aquí arriba. ¿Cómo se construye la distribución normal con parámetros? Espera, está muy lejos la pizarra. Ahí sí. Vamos a borrar esto y vamos a escribir de nuevo. ¿Cómo se construye la distribución normal con parámetros mu sigma o sigma cuadrado, como sea, pero mu sigma? ¿Cómo se construye esa función de distribución? Esto es sencillo. La densidad con parámetros mu sigma cuadrado se escribe en términos de la densidad de la estándar, la 0,1. Recordemos que está 1 sobre raíz de 2 pi exponencial de menos x cuadrado medios. Entonces, a partir de esta cosa, podemos construir la que tiene parámetros mu sigma cuadrado de la siguiente manera. 1 sobre sigma phi 0,1. Y esta cosa la vamos a evaluar en x menos mu sobre sigma. Y esta cosa es lo que llamamos función de densidad para la distribución normal con parámetros mu sigma cuadrado. Y con esto podemos construir la función de distribución. La función de distribución con parámetros mu sigma cuadrado de x es igual a una integral de menos infinito a x de 1 sobre sigma phi 0,1 x menos... Aquí no voy a usar x, voy a utilizar otra letra. Aprovechando que las que están aquí dentro son mudas. T menos mu sobre sigma dt. Y si hago las sustituciones adecuadas, los reemplazos y evalúo, esta cosa me va a quedar 1 sobre raíz de 2 pi sigma, o lo puedo escribir así mejor, 2 pi sigma cuadrado y meter todo dentro de la raíz. El sigma es siempre positivo, así que no hay problema con poner valor absoluto y esas cosas. El sigma siempre es positivo. Me queda así, integral de menos infinito a x exponencial de menos t menos mu al cuadrado dividido 2 veces sigma cuadrado de t. Y esto es lo que llamamos función de distribución normal con parámetros mu sigma cuadrado. Entonces decimos que si una variable aleatoria x tiene distribución normal con parámetros mu sigma, entonces escribimos x tiene distribución normal con parámetros mu sigma cuadrado. Esto es x tiene distribución normal con parámetros mu sigma cuadrado. ¿Cuál es la diferencia en los gráficos de las distribuciones normales y la normal estándar? La verdad, a ver, no, mejor no lo copio nada, voy a hacerlo de nuevo. La verdad es que la diferencia entre gráficos no es mucha. En el caso estándar, uno tiene un gráfico de este estilo. Este ancho medio está asociado a la desviación estándar, que es igual a 1, y la media está el mu igual a 0. En cambio, la que no es estándar con parámetros mu y sigma cuadrado cualquiera, lo que vamos a observar es que esta cosa puede estar corrida ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? Con algún mu por acá. Y aquí este sigma
puede ser mayor o menor que 1, ¿cierto? Puede ser un número cualquiera, basta con que sea positivo. Esa es la diferencia. Y esta cosa se puede ver con mucha frecuencia cuando se ven muestras. Por ejemplo, si uno mide la estatura de una cierta población, la estatura de personas, uno podría decir que estas personas tienen una estatura promedio de 1,70 m con una desviación estándar de 50. Esto lo vamos a poner en metros. Y esto lo vamos a poner, lo voy a poner 0,5 mejor, para que esté todo en metros. 0,5 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio este grupo de personas mide 1,70. Y que en promedio los datos se desvían de 50 centímetros. Si ponemos una regla aquí, aquí está 0 y aquí está, no sé, pongámosle 200 centímetros. Para acá estará el 170. Y dibujamos puntitos donde está la estatura. Estarán distribuidos de esta manera. Más concentrados cerca del 1,70 y cada vez más dispersos lejos. Este sigma nos habla de la dispersión de los datos. Mientras más grande, los datos están más dispersos. Y esta cosa nos habla del promedio. Ahora, los detalles sobre la media y la desviación estándar los vamos a revisar más adelante cuando analicemos los parámetros estadísticos. Por ahora, estos datos van a ser dados. Ahora, otro detalle que hay que mencionar sobre la distribución normal es que estas funciones no se pueden calcular de forma explícita. Son un poco difíciles. Sin embargo, están tabuladas. También voy a grabar en otro video cómo se utilizan esas tablas para calcular valores de esta función de distribución para ciertos valores de X. Y eso sería la distribución normal a grandes rasgos. Bien, ahora vayamos al siguiente caso. Número 4. Distribución Weibull. La distribución Weibull tiene dos parámetros, alfa y beta, y ambos son positivos. Y su función de distribución tiene esta forma. F de t igual a 1 menos exponencial de t menos t sobre alfa. Menos t sobre alfa. Aquí va menos t sobre alfa. Y todo esto elevado a beta. Y 0. Este cuando el t es mayor o igual que 0. Y aquí cuando el t es menor que 0. Entonces decimos que si x es una variable aleatoria que tiene distribución Weibull, entonces escribimos esto. X tiene distribución Weibull con parámetros alfa y beta. Una cosa que vamos a notar es que esta cosa, esto generaliza. Generaliza a la distribución exponencial. ¿En qué sentido? En el sentido de que la distribución exponencial con parámetro alfa es lo mismo que la distribución Weibull con parámetros alfa 1. Es decir, si este beta lo hacemos igual a 1, obtenemos la distribución exponencial. Y finalmente nos queda la última, número 5, distribución gamma. La distribución gamma tiene también parámetros alfa y beta. Estos son sus parámetros. Y tiene una función de densidad de esta forma. F de t igual, esto da 1 sobre alfa gamma de beta, t sobre alfa elevado a beta menos 1. Todo esto multiplicado por exponencial de menos t sobre alfa. Esta cosa ocurre cuando el t es mayor o igual que 0 y 0 cuando el t es menor que 0. Y aquí hay que considerar lo siguiente. Esta cosa de acá es lo que llamamos función gamma, donde gamma de s es igual a una integral de 0 a más infinito de u elevado a s menos 1 exponencial de menos u de u. Esta cosa es lo que llamamos función gamma. Se llama 2m, gamma. Ahora, antes de entrar en detalles sobre esta función de densidad, es necesario hablar un poco de la función gamma. De entre las propiedades interesantes de esta función gamma está la siguiente. Está el hecho de que sirve para modelar factoriales. Modela los factoriales. De hecho, se puede verificar. Y esto se puede hacer por integración por partes. Por integración por partes.
que gamma de S más 1 es lo mismo que S gamma de S. Y además ocurre lo siguiente, que gamma de 1 es igual a 1. Y con estas dos propiedades tenemos una relación recursiva. A partir de esto se tiene que, para todos los n en los naturales, se cumple que gamma de n es igual a n menos 1 factorial. Ahora, esta función gamma no está definida exclusivamente para los naturales. Este SS puede ser un número real e incluso números complejos. Puedes calcular el factorial de números complejos, de números reales, de números fraccionarios, lo que sea. Pero cuando calculas el gamma de un número natural, obtienes el factorial. Ahora, si una variable aleatoria x tiene distribución gamma, entonces escribimos esta variable aleatoria x tiene distribución gamma con parámetros alfa y beta. ¿Y qué gracia tiene esta distribución gamma? Que también generaliza la función exponencial. Ocurre que la función exponencial de parámetro alfa también es igual a la distribución gamma con parámetros alfa 1, cuando el beta es igual a 1. Pero esto además está relacionado también con los procesos de Poisson, como lo hace la distribución exponencial. La distribución gamma está asociada con los procesos de Poisson. ¿Cómo está hecha esa asociación? Imaginemos un proceso de Poisson con frecuencia media C. Bueno, aquí la frecuencia media igual a C. Imagínate de nuevo un material radioactivo que cada cierto tiempo emite una partícula. Las emite de forma espontánea. Y la frecuencia media de emisión tiene este valor C. Si tomamos una variable aleatoria t asociada al instante en que se produce la mésima emisión, entonces, dado un t pequeño mayor que 0 y un número n de eventos o emisiones dentro de un intervalo 0t, se va a tener lo siguiente. Se tendrá que si el t pequeño es menor que el t grande, la variable aleatoria asociada al instante en que se produce la mésima emisión, esta cosa va a ser equivalente a que el número de emisiones sea menor que el m. Y tiene sentido. Si este es la variable asociada al instante en que se produce la mésima emisión y estamos considerando un tiempo menor que eso, entonces el número de emisiones tiene que ser necesariamente menor que m. Y este n está asociado a una distribución de Poisson. Este n tiene distribución de Poisson con parámetros c por t. Y por lo tanto, vamos a tener que 1 menos la función de distribución de esta variable t evaluada en algún instante t va a ser igual a la probabilidad de que el t sea mayor que t. Y esta cosa va a ser igual a la sumatoria de todos los k igual 0 hasta m-1 de los coeficientes de Poisson kct. Y si calculamos esta cuestión nos va a dar exponencial de menos c por t, y toda esta cosa está multiplicado por la sumatoria de k igual 0 a m-1 de t elevado a k dividido k factorial. Ahora, si derivamos esta última expresión, vamos a encontrar una función de densidad. Y esta cosa va a tener la siguiente forma. Va a ser un f de t igual a c por e elevado a menos c por t por ct elevado a m-1 dividido m-1 factorial. Ahora, esta es la función de densidad. Función de densidad. Y dado que esta es la función de densidad, esto implica que el tiempo, este tiempo que estamos tratando acá, tiene distribución gamma con parámetros
1 sobre c, m. ¿Cómo corroboramos eso? Aquí no tengo espacio, pero voy a copiar esto, que fue lo que se supone que tengo que derivar. Me lo voy a copiar y me lo voy a llevar a otro lado de la pizarra para poder hacer las cuentas. Si no, no me va a creer nadie. Entonces voy a tomar esta cosa. Ahí está. Lo que voy a hacer es derivar esta cosa para obtener la función de distribución, para demostrar que de verdad es esto que escribí acá abajo, para demostrar que esa es la función de densidad. Veamos cómo sale esta cuestión. Si calculo la derivada de esta cosa, a ver, voy a quitarle ese círculo, voy a copiar esto, voy a copiar esto. Si calculo esta derivada, esta cosa me va a dar lo siguiente: la derivada del primero menos c exponencial de menos c por t por la segunda parte, la sumatoria de k igual a 0 hasta m menos 1 de c por t elevado a k dividido k factorial, más el primer término exponencial de menos c por t sumatoria desde k igual 0 hasta m menos 1 por la derivada de lo que está adentro, ct elevado a k sobre k factorial. Ya, vamos a seguir haciendo estas cuentas a ver a dónde llegamos. Deberíamos llegar a la función que dije que iba a dar aquí abajo. Esa cosa. A eso deberíamos llegar. Esto que está aquí. Bien, a ver, aquí está. Entonces, sigamos haciendo estas cuentas. Ya, esto lo voy a mantener mientras tanto. Menos c exponencial de menos ct, sumatoria de k igual 0 hasta m menos 1 c por t elevado a k sobre k factorial, más exponencial de menos c por t sumatoria k igual 0 hasta m menos 1. La derivada de esto me da ct elevado a k menos 1, y esto va multiplicado por k dividido k factorial por la derivada de lo de adentro, que es c, y esta c la voy a colocar aquí al frente. Entonces, ahora voy a factorizar por esta cosa, ya que ambos lo tienen. Me va a quedar así. Factor de esta sumatoria, la voy a copiar, menos esta otra sumatoria. La voy a copiar y la pego acá. Ya, entonces, lo primero que voy a hacer acá es notar lo siguiente. Voy a copiar esto primero. Observar que cuando k igual a 0 en este término, todo se hace 0. Así que voy a empezar esta sumatoria con k igual a 1. Hasta m menos 1 me queda k factor de ct elevado a k menos 1 dividido k factorial. Menos, voy a colocar un paréntesis acá y aquí voy a hacer más o menos lo mismo. Cuando k vale 0 en este término, en el término de la suma, me queda un número elevado a 0 dividido 0 factorial, y eso me va a dar 1, más el resto de la suma, con k desde 1 hasta m menos 1 de ct k dividido k factorial. Ahora, en este punto voy a hacer lo siguiente. Voy a factorizar eso. Entonces, tengo todo esto, lo voy a copiar. Aquí tengo la sumatoria de ct elevado a k menos 1 dividido k menos 1 factorial menos 1 menos esta suma. Ya, ahora lo que voy a hacer es juntar estas dos sumas. Me va a quedar así. Copio todo esto. Ahora voy a copiar este símbolo sumatoria. Colocaré un paréntesis para escribir este término menos este otro término, y así logro juntar ambas sumatorias. Y al final, fuera de esto, coloco el menos 1. Ahora voy a expandir esta suma para ver qué ocurre. Lo que va a ocurrir es que esta es una suma telescópica, así que va a pasar esto. C exponencial de menos c por t, voy a colocar el paréntesis grande aquí, con k igual a 1, me queda ct elevado a 0 dividido 0 factorial, eso es 1, menos ct, más, luego viene con k igual a 2,
Aquí me va a quedar ct menos, y aquí me queda ct, todo esto al cuadrado, dividido 2 factorial, o 2 simplemente. Más, luego viene ct elevado a 2 partido por 2 factorial, menos ct elevado a 3 partido por 3 factorial, y así sucesivamente. Esta suma va a seguir hasta llegar a ct elevado a m menos 2 dividido m menos 2 factorial, voy a poner un paréntesis aquí, menos ct elevado a m menos 1 dividido m menos 1 factorial. Cierro la suma y finalmente el menos 1 que quedaba acá. Y cierro el corchete final. Entonces lo que va a pasar es que este se mata con este se mata con este con ese, con el siguiente y así hasta matar a ese. Por lo tanto me va a quedar esto. Este de aquí más 1, ese 1 que está acá que no se mató, menos ese término de allá, menos ct elevado a m menos 1 dividido m menos 1 factorial menos 1. Ese 1 que está ahí al final, al fondo. Ese 1. Entonces lo que pasa aquí es que estos dos 1 se matan. Y en consecuencia todo esto te va a dar menos c exponencial de menos c por t ct elevado a m menos 1 dividido m menos 1 factorial. Ahora, ¿qué es esto que hemos sacado? Si te fijas es lo mismo que deberíamos obtener, pero con un signo menos. Voy a copiarme esta función de densidad para estar subiendo a cada rato, subiendo y bajando. La voy a llevar para allá arriba para compararla. Ahí está. Aquí la he copiado. Es la misma cosa pero con un menos enfrente. ¿Por qué aparece ese menos? Muy sencillo. Recordemos qué es lo que estamos calculando. Estoy calculando la derivada de esta cosa. Aquí está. Y esta cosa es lo mismo que la derivada de 1 menos esta función de distribución. Así que voy a copiarme todo esto y me lo voy a llevar allá abajo. Lo llevo hasta acá. Ahí está. Y luego solamente tengo que notar de que esto es, la derivada de 1 es 0 menos la derivada de esto que es la función de densidad. Entonces, menos la función de densidad es esto de acá. Por lo tanto, eso es lo que implica que la función de densidad sea eso de ahí. Porque este menos con ese menos se van a matar. Y ahí está demostrado. Ahora comparemos esta cosa con la función gamma, con la distribución gamma. ¿Dónde está la distribución gamma? La tengo por acá. Voy a copiarme esto y me lo voy a llevar. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo que voy a hacer ahora es adornar esta expresión. El f de t que calculé derivando. Esto de acá es el f de t que corresponde a la distribución gamma. Esto de aquí, lo voy a escribir en verde, es el c lo voy a escribir como 1 sobre c. El m-1 lo voy a escribir acá, m-1 factorial 1. Ahora, esta parte de acá lo voy a pintar de colores para que se asocien las cosas, para que no se pierdan. El c, el m-1 que lo tengo aquí, lo puse acá. Ahora me voy a preocupar de esto de acá, el c por t. Eso lo voy a escribir así. T dividido 1 sobre c. Voy a pintar de amarillo. Todo eso está elevado a m-1 por exponencial de menos t dividido 1 sobre c. Esta parte lo voy a pintar de rojo. Esto de aquí es lo mismo que eso de acá. Ahora comparemos esto con lo que nos indica la función de distribución. La densidad de la función de la distribución gamma. Aquí tenemos que esta densidad, aquí es una densidad de la distribución gamma con parámetros alfa igual 1 sobre c y beta igual a m-1. ¿Por qué el beta es igual a m-1? Muy sencillo, porque gamma de beta es igual a beta menos 1 factorial.
Y con eso calzan todos los parámetros que hemos utilizado. Y ahí está hecha toda la demostración completita. Bien, vamos a terminar con esto por ahora. Dejaremos esto hasta aquí por ahora porque ya hemos visto muchas cosas y hecho muchas cuentas y esto se está poniendo un poco cansado. Así que quedaremos hasta aquí. Adiós.